¿Cómo estamos, hermanos? ¿Bien? Le voy a pedir, por favor, que se me despabile un poquito, es decir, póngase de pie tantito. Póngase de pie. Los veo muy concentrados en la palabra, en el mensaje. Muy bien, mi hermano, eso me agrada mucho. Voy a jalar el cable porque luego me caigo. Bueno, me agrada mucho el que estemos concentrados, pero le voy a pedir algo. Tome el hermano que está a su lado y vamos a orar para dar inicio con el mensaje de esta mañana. Que ustedes ya saben que conmigo se vale decir ouch, conmigo se vale codear al de al lado y decirle, ¿escuchaste? Dios te está hablando. Así que dile a tu hermano que Dios le va a hablar el día de hoy. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias porque tú eres bueno, eres grande y eres agradable, Señor, porque en todo momento tu palabra está con nosotros y sabemos que esta mañana, Señor, no es la excepción. Te pedimos que abras nuestro corazón, nuestra mente y nuestro entendimiento para que podamos entender la buena, agradable y perfecta voluntad que tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, mis hermanos, salúdense, díganle, pon atención el día de hoy. Hoy esto es para ti, así que no te descuides. Ok. Como les decía hace un momento, ya saben que conmigo se vale decir ouch de vez en cuando, se vale decir amén, no hay ningún problema, hermano, siéntase libre. Y pues también, ¿por qué no? Se vale codear de al lado y decirle, oye, escucha eso, porque ahí te hablan a ti, ¿no? Así que vamos a ver el mensaje del día de hoy. El pastor Meray les manda saludos, de verdad, ahorita él anda en Monterrey en una reunión, pero les manda saludos desde donde está y yo sé que él está orando por nosotros en esta mañana. Y vamos a ver el tema de hoy que se llama Reconstruyendo la Puerta. Yo cuando leía y estudiaba acerca de reconstruir, yo dije, bueno, ¿por qué tenemos que reconstruir? Bueno, se tiene que reconstruir cuando algo ya no está bien hecho, cuando algo ya tiene defectos. Diga conmigo, cuando algo tiene defectos. Mis hermanos, usted y yo no somos perfectos. Ay, no les gustó eso, ¿verdad? Perdónenme. Mis hermanos, usted y yo, diga conmigo, yo. Ah, muy bien. Pensé que iban a decir, hermano Daniel. No. Diga conmigo, yo aún no soy perfecto. Entonces, mis hermanos, como no somos perfectos, nosotros necesitamos día a día, semana con semana, y estar constantemente en una reconstrucción. En una constante reconstrucción. Celebramos el mes de la Reforma, ¿y qué creen, mis hermanos? La Reforma se tuvo que dar porque hubo la necesidad de una reconstrucción en la iglesia. ¿No es así? Hubo la necesidad de una reconstrucción. Y yo creo, hermanos, que en esta mañana hay una necesidad de una reconstrucción también en nuestra iglesia, a nivel universal. Necesitamos una reconstrucción de la iglesia. Pero hoy quiero hablarte de 4 cosas en la vida en la cual tú necesitas una reconstrucción y voy a terminar con la puerta. Así que pon mucha atención y te las voy a adelantar. Primera puerta o primer lugar que debemos reconstruir en nuestra vida es la confianza. El segundo es la esperanza. Tercero es el camino y cuarto, el conocimiento de Dios. 4 cosas por reconstruir tenemos en esta mañana y vamos a terminar con el asunto de la puerta, así que vamos a prestar mucha atención. Vemos que al inicio del capítulo es muy interesante. Si usted quiere entender el porqué de este capítulo, por qué Jesús comienza a dialogar con sus discípulos esto, debe irse un capítulo atrás y va a ver que en la historia Jesús les acaba de anunciar su muerte, ¿no? Les acaba de decir su muerte e incluso acaba de pasar el momento en el que Jesús le dice a Pedro, Pedro, cállate porque tú me vas a negar, ¿no? O sea, yo creo que Dios a veces nos dice a nosotros que nos callemos, ¿no? Entonces está el momento tenso, los discípulos están con la angustia de qué va a pasar, van a matar a Jesús, vienen por Jesús, lo van a crucificar, Jesús está anunciando su propia muerte. Y Jesús dice, pero calma, esta versión que voy a leer de la Biblia es NBI, por si hay algunas cosas, no crean que está diciendo cosas del diablo, no. Es otra versión, mis hermanos, pero me gustó esta versión,
Estuve investigando otras versiones, pero esta me gustó mucho por el lenguaje que maneja. Dice así: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Mi hermano, la iglesia necesita entender que debe reconstruir su confianza en Dios. Debemos reconstruir nuestra confianza en Dios. ¿Sabe por qué usted a los jóvenes nos cuesta tanto trabajo acercarnos a Dios de primera mano, o al menos de la voz de otro adulto? Porque no vemos esta construcción de la confianza en Dios. A veces lo que nosotros vemos es que el hombre confía en sí mismo y la confianza en Dios está, yo le digo, utilizamos a Dios como un curita. ¿Cómo es eso? Pasan los años, no te cuidas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los coqueros, los que toman mucha coca de refrescos y todo eso, ¿no? Mi caso, hermanos, es mi batalla y mi lucha, oren por mí. No pasan los años, no nos cuidamos y de repente dentro de 40, 50 años, ¡pum!, la diabetes. No, ya venimos con Dios arrepentidos y decimos: Señor, ¿por qué a mí? ¿No? Pero tantos años vivimos confiados en: no me pasa nada, no me pasa nada, puedo hacer lo que yo quiera, no me pasa nada. Y de repente, el por qué a mí y la confianza que según teníamos nosotros en Dios llega hasta el último. Dios ha pasado a ser el último recurso en nuestra vida para cualquier situación. ¿Se han dado cuenta? Ha pasado a ser el último recurso en nuestra vida. Y nuestra confianza en Dios no está bien construida. Necesitamos romper para volver a construir una confianza en Dios. Necesitamos construir nuestra confianza en Dios como aquel que construye un muro alrededor de su casa, no para dividir su casa y que los hijos queden de aquel lado y yo quede de este lado. Yo quedo de este lado del muro y que Dios quede de aquel lado del muro. Si necesitamos edificar una confianza en Dios de modo que la confianza rodee mi persona al lado de Dios. Esa es una reconstrucción muy complicada para los seres humanos. Yo creo que el pastor Meran sí les ha dado una definición muy buena que tiene acerca del pecado, ¿no? Que es el ego. Todo lo que busca satisfacer mis necesidades o satisfacerme a mí a costa de mi hermano, eso es pecado, ¿no? Y curiosamente cometemos pecado a Dios cuando confiamos en nosotros, cuando nos fiamos en nuestras habilidades, en nuestra capacidad y dejamos de un lado a Dios. Entonces hemos edificado un muro entre Dios y nosotros. La iglesia necesita reconstruir su confianza en Dios. Hoy en la tarde vamos a tener un tema muy interesante que se llama cosas de Dios, las cosas de Dios, y el predicador va a tocar parte en este asunto. Pero ¿sí ven cómo es necesaria una reconstrucción constante? Cuando en la Reforma Martín Lutero se da cuenta que ya todo es iglesia, que ya todo es organización de hombres, y ya no es Dios, y ya no es Cristo, y ya no es la gracia de Cristo en la iglesia, y ya no está la confianza en Cristo, sino ya está la confianza en el Padre, porque lo que diga el Padre es la voz directa de Dios. Martín Lutero dice: ¿qué onda? ¿Dónde está nuestra confianza en Dios? ¿Dónde está nuestra dependencia de la gracia de Dios? Segunda puerta por reconstruir en nuestra vida es la esperanza. La puerta de la esperanza. Yo alguna vez hacía una reflexión, no sé si la tengo por ahí, pero más o menos me acuerdo de la reflexión y yo decía: la reflexión es la memoria y la visión. ¿Cómo es esto? La esperanza es la memoria porque nos recuerda y me hace ver cómo en el Antiguo Testamento los profetas, cuando hablaban con Dios o cuando hablaban con el pueblo, siempre venían a recordar. ¿No es así?
venían a recordar. Recuerden cuando Dios los sacó de Egipto, cuando Dios abrió el mar rojo. Recuerden cuando Dios les dio un rey y lo levantó a David nuestro rey. Y recuerden, la memoria es parte de la esperanza, porque la memoria me hace recordar quién es Dios y quién ha sido Dios en mi vida. El problema está, mi hermano, cuando tú permites que esa memoria se apodere de ti y no ves hacia el frente. No hay una visión hacia el frente. La iglesia debe caminar. Creo que usted y yo hemos visto historia universal en la escuela, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad. Y hay una época, le llaman la época del oscurantismo, ¿no? Y por ahí escuché un chiste mal, bueno, me dio mucha risa, perdónenme, soy un poco hereje a veces. Pero decía que la época del oscurantismo fueron las vacaciones de Dios, porque las cosas que sucedieron en nombre de Dios fueron terroríficas. ¿No es así? ¿Por qué? Porque la iglesia se quedó en una esperanza de memorias, pero no una esperanza de visión, de mirar hacia el frente, de caminar y avanzar hacia lo que Cristo siempre llamó el amor, la misericordia y la gracia. Ese fue el problema de la iglesia en ese caso. El problema en la vida de muchas personas, me incluyo en ello, es que a veces nos quedamos en las memorias y no vemos hacia el frente. Nos quedamos en el pasado y no miramos qué hay enfrente de nosotros. Queremos vivir día a día, semana a semana, un pasado que no va a regresar, que es hermoso recordar, pero no va a regresar. Debemos aprender que la esperanza, mis hermanos, es mirar hacia el frente y seguir caminando. Esa es una persona que vive con esperanza, quien mira hacia el frente y puede continuar. Debemos reconstruir la puerta del camino. Me gusta el verso cuando dice Jesús, ¿no? Le preguntan los discípulos: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Jesús les contesta: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Es decir, que todo lo que yo hice, tú tienes que hacer día tras día. Platicábamos la semana pasada, ¿no? ¿Cuántos son como Jesús, no? Y nos hicimos un pequeño examen, algunos reprobamos, pues algunos sacamos 6 en ese examen de cómo somos, si ya somos como Jesús o no. Y yo creo que ese es un examen que debemos hacernos día a día. Si este día he sido como Jesús o no, si este día he amado a mi hermano, si este día he compartido con mi hermano, si este día he hecho misericordia con mi hermano o no. Eso es el camino de Jesús. Es decir, que las huellas que Jesús dejó al pasar por este mundo son las huellas que yo tengo que pisar a sí mismo. Y si para pisar las huellas de Jesús yo tengo que reconstruir en mi vida muchas cosas, mi hermano, reconstruye en tu vida nuevamente. Si para poder tomar el camino de Jesús y poder pisar y andar como Él anduvo, yo tengo que reconstruir una nueva forma de pensar, una nueva forma de actuar, reconstrúyelo, hermano. Porque si no te estás apartando. Si ustedes ven el libro de Mateo, van a ver el Evangelio de Mateo, se van a dar cuenta que el evangelista está escribiendo a una población que fue aturdida y fue prácticamente fastidiada mucho tiempo, no digo perseguida, pero sí fastidiada por la secta de los fariseos, ¿no es así? Fastidiados. ¿Y qué le dice Mateo acerca de lo que dijo Jesús? Que Jesús completamente estaba en contra de una tradición que no iba a compartir con su hermano, una tradición que no iba a hacer misericordia. Y ahí Mateo nos recuerda un verso que viene en el Antiguo Testamento que dice: porque misericordia quiero, mas no
Vamos a decirlo todos juntos, mis hermanos. Porque misericordia quiero, más no sacrificios. Reconstruyamos en nuestra vida ese espíritu y actitud de misericordia con el hermano. Porque si no, no tiene sentido, y eso es algo que Jesús está, y es bíblico, ¿no? Cuando usted se echa un clavado en este libro, mi hermano, se va a dar cuenta que hay cosas que necesitamos cambiar, ¿no? Y cuando usted ve a Jesús, se va a dar cuenta que a Jesús no le importaba el templo, a Jesús no le importaba el lugar, no le importaba la posición, el estatus. A Jesús podía predicar en un barco, podía predicar en el parque, podía predicar en una montaña. ¿Y cuántos de ustedes, mis hermanos, han ido a la montaña esta semana a predicar? Ok. Vamos bien en nuestro análisis entonces. ¿A dónde fue Cristo? ¿Dónde está Cristo hoy? Dice Pablo que Él está sentado a la diestra del Padre. Y la pregunta es, ¿cuál fue el camino que Cristo dejó a donde está Él? Yo creo, hermanos, que hay gente que se ha ganado el cielo y que va a ir directamente al cielo y no necesariamente está en una iglesia. No necesariamente está en una iglesia, sino que él ha aprendido, hay personas que han aprendido a hacer misericordia con el hermano y no están sentadas aquí. Ese es el camino que Jesús nos dejó. No un camino de lugares, no un camino de estructuras, sino un camino de misericordia y de amor. Y aquí podemos recordar dos historias. La historia de Jonás, esa es una historia increíble, ¿no? Porque cuando Dios le dice a Jonás, Jonás, ve a Nínive, a un pueblo que prácticamente quería conquistar todo Israel, el pueblo del norte y el pueblo del sur, y Dios le dice a Jonás, ve a Nínive, y Jonás dice no. En primera nos están persiguiendo. En segunda son unos pecadores, no merecen la salvación. ¿Cuántos hemos dicho eso, mis hermanos? Digo hemos porque hemos dicho. No merecen ser salvos. No merecen la misericordia porque son perversos. Y esa es la historia de Jonás. Y Jonás toma un camino hacia el otro lado. Y creo, hermano, que tú y yo hemos tomado un camino en muchas ocasiones al otro lado del camino que Jesús nos ha dejado hacia Él. Vamos en sentido contrario a Dios. Vamos en sentido contrario a Jesús. Vamos en sentido contrario a la misión y propósito de la iglesia en esta tierra. Vamos en sentido contrario. Aguas, mi hermano, no vaya a ser que te coma una ballena y te escupa en el camino correcto. A muchos Dios nos ha hecho eso, ¿no? Nos come la ballena de la desesperación y nos escupe ante sus pies. Nos come la ballena de la angustia y viene y nos escupe una vez más a la oficina del pastor, ¿no? Que no te vaya a escupir la ballena, mejor agarra el camino que debes tomar y que sabes que debes tomar. Y el segundo punto es algo curioso, porque en el tiempo de Jesús, la idea que tiene el pueblo de Jerusalén y esta Palestina del primer siglo, ellos están siendo dominados por el pueblo romano. Entonces la idea que ellos tienen de un Mesías es una idea de un guerrillero, ¿no? Es la idea de un Mesías guerrillero, no un Mesías que le diga, cuando un romano te pide avanzar una milla, ve con él. ¿Ve con él? Pero ¿cómo si nos están atacando? ¿Cómo si nos están...? Ese fue el problema del pueblo cuando Jesús estuvo aquí. Que Jesús les dijo, ¿para qué amas al que te ama? Cualquiera hace eso. Ama a tú. Y en ese tiempo, ¿quién era su enemigo? Roma.
Jesús a darnos una bofetada. Y créanme que a mí me encanta esto de la Biblia, porque la Biblia tiene una particularidad que pocos textos tienen, que es trascendencia. Una trascendencia. Y yo creo, hermanos, que este mensaje de amar a quien nos odia, a nuestros enemigos, este mensaje de ayudar y apoyar a quien no queremos ayudar y apoyar, creo que ese mensaje es para hoy. Yo creo que se escribió hace 2000 años para una pequeña comunidad allá en Valle Dorado, en Tlalnepantla. ¿Por qué? Porque ¿qué idea tienes tú de Dios entonces? Reconstruye una vez más el camino que debes seguir. Reconstrúyelo. ¿Y sabes cuándo se nota cuando una persona ha entendido cuál es el mensaje de Jesús y ha entendido cuál es el camino de Jesús? Se nota en sus ojos, hermano. Se nota en su actitud. Se nota en su hablar y se nota en su querer. Yo le decía a una persona, mi trabajo es conocer a la gente. Mi trabajo es conocerlos, hermano. Y he entendido, hermano, que creo que muchos de ustedes necesitan y necesitamos reconstruir el camino que estamos avanzando hoy. Amén. Ya no me van a dejar predicar aquí. Mi hermano Jorge creo que es mi debut y despedida, ¿verdad? No es cierto. Cuarta puerta que debemos reconstruir, y de verdad yo admiro a Jesús. Jesús, yo creo que si yo hubiera estado en los tiempos de Jesús me hubiera dado muchos zapes, porque miren, fíjense lo que dice el verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús, nadie llega al Padre si no es por mí. Y después dice, si ustedes realmente me conocieran, se los voy a repetir, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto, por conocer a Jesús. Si realmente me conocieran. Yo creo que ahí Jesús les está diciendo, o sea, pónganse las pilas porque les quedan como un mes para que yo me les vaya y no me han conocido. Y yo cuando leí esta parte yo dije, ay Dios, realmente te conozco. Realmente conozco a Jesús, realmente conozco el mensaje de Jesús, realmente conozco la voluntad de Dios. ¿Ven cómo necesitamos reconstruir nuestro conocimiento de Dios día a día? Yo no entiendo por qué mucha gente que estudia teología se vuelve atea. Yo me estoy volviendo hasta más cristiano, que veo cuántos errores he cometido y llevo cometiendo en mi vida. De verdad. ¿Y cómo entiendo que no conozco ni una pequeñísima parte de Dios aún? Por eso necesito reconstruir día a día mi conocimiento de Dios. Es decir, mi hermano, que si tú tenías una idea de cómo es Dios hace una semana, hoy tienes que reconstruir tu conocimiento de Dios, de cómo es Dios hoy. ¿Por qué creen? Porque ¿qué creen? Dios es inmutable, Dios nunca cambia, pero nosotros olvidamos. Dios nunca va a cambiar, nosotros somos los que olvidamos. Amén. Y aquí viene la parte donde les digo por qué Dios me daría muchos zapes. Hay un verso que no está en el pasaje que viene después, que quiero yo leer. Es el verso 8 y 9, y dice así: el Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Hermano, ¿cuántas veces tú y yo hemos llegado y hemos dicho, Señor, muéstrame a Dios? Jesús, muéstrame la voluntad. Señor, muéstrame tu voluntad. Y hay un verso en Romanos que yo amo y que leímos hace un rato, es el verso 20 del capítulo 1, que dice, porque
Recuérdenme, por favor. Se me está atravesando uno de Eclesiastés. Es lo malo de tener una biblioteca en la casa. Ok, se lo voy a leer porque esto es increíble. Porque es la respuesta, ¿no? O sea, Felipe está contestando algo que no tiene, más bien está preguntando algo que no tiene por qué preguntar. Cuando Jesús ya ha dicho, yo soy el camino. Si tú me conoces a mí, estás conociendo a Dios. Y en Romanos todavía Pablo dice, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y naturaleza divina, se perciben, diga conmigo, se perciben claramente a través de lo creado. Es decir, Felipe está preguntando, ¿cómo decirlo sin que suene tan mal? ¿Una tontería? Sí, ¿no? Una tontería, algo que no va en el momento. Jesús ya dijo, ¿me conoces? Sí, conoces a Dios. Si me preguntas eso, no me has conocido. No me has conocido. Y ahí van a ver la respuesta de Jesús para que digan, no, es que el hermano dice puras mentiras. No, miren, pero Felipe, es que aquí viene con signos de admiración y lo tengo que leer así. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. Pero Felipe, pero Iglesia El Dorado, pero pon tu nombre en la siguiente línea. Y en mi caso sería, pero Daniel, tanto tiempo llevo en tu vida y aún no me conoces. ¿Aún no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesús. Mi hermano, los años no te hacen poseedor del conocimiento de Dios. Si no, pregúntale a la Iglesia Católica, con 1500 años de cosas que qué bárbaro. Y en nombre de Dios. Así que, hermano, si tú vienes y dices, es que dice Dios, y no va con la enseñanza de Jesús, pues ya hubo durante miles de años, que hicieron lo mismo. Reconstruyamos nuestro conocimiento de Dios hoy. Pero hermano Daniel, ¿qué voy a hacer el día de mañana? Mañana vas a reconstruir tu conocimiento de Dios. Y pasado mañana, otra vez. Y pasado mañana, otra vez. Y así, ¿hasta cuándo? Hasta que seas perfecto. ¿Y cuándo vas a ser perfecto, mi hermano? Hasta que mueras y resucites. O sea, olvídalo en esta vida, en pocas palabras. ¿Cuándo vas a dejar de aprender de Dios? ¿Cuándo vas a dejar de conocer a Dios? Hasta que mueras y resucites. O sea, en esta vida no va a ser, así que grábate en tu mente, pon en tu celular un recordatorio de todos los días, debo conocer a Dios hoy. Debo conocer a Dios hoy. Debo conocer a Dios hoy. Amén. Esa es la puerta que tú y yo tenemos hacia la gracia, el conocimiento de Dios. No porque esta puerta esté cerrada, sino esta puerta está abierta, pero tú y yo en muchas ocasiones caminamos en sentido contrario a Dios. Caminamos en sentido contrario a las enseñanzas de Jesús. Y necesitamos en esta tarde reconstruir la puerta que nos lleva a Dios, que es la confianza, la esperanza, sus pasos y el conocimiento diario de Él. Amén. Dios les bendiga mucho, hermano. Es un placer poder estar con ustedes.